voy a venir si no entiendo nada y me perdí los últimos 3 meses y medio, ¿para qué voy? Por lo tanto, sobre todo para los chicos de Economía 1, que son los anfitriones, vamos a hacer una clase con temas nuevos que voy a reforzar sobre lo que ustedes ya saben, pero también repasando, porque hay parte del público que no conoce los conceptos que vamos a trabajar. Tenemos, acá en la sala, ¿quién tenemos, Laura? Tenemos del profesorado de Economía, está llegando además del profesorado de Economía, una invitada que no conozco. Bienvenida. Muy bien. Bien, excelente. Bienvenida a Emprendedores. Ya después le tomamos el dato, venís el año que viene a la mesa de emprendedores. De la Facultad de Ciencias Económicas hay dos grupos. El grupo que está cursando Economía 1, de los ingresantes de febrero de 2025, pero también está el grupo de los ingresantes de agosto del 2025, que muchas gracias han venido, que el otro día nos espiaban de la puerta, ¿se acuerdan? Yo los vi por el pasillo y les dije, miren, si vienen el martes, van a ser como los chicos de primero. Y dijeron, no, queremos ser como ellos, y vinieron acá felices y contentos. En realidad es una ampliación del encuentro del taller de socialización, y tenemos, presumiblemente, no lo sé, vos corregime, Vero, gente de Gualjaina, de Cusamen también. Y de José de San Martín se iban a estar comunicando. Perfecto, todos tenían el enlace. Ya tienen el enlace y recién uno de los supervisores de secundaria me pidió el enlace, así que hay varios chicos que se van a estar conectando en breve. Perfecto, cuando se conecten, en algún momento vos nos decís quiénes son los que se conecten. No vamos a pasar lista de toda la gente que invitamos porque puede ser, digamos, incómodo para alguien que invitamos y no pudo venir. Simplemente repasaremos la gente que está presente. Bueno, típica clase de Economía 1, inaugura para los chicos que están cursando los temas del tercer parcial, y si nos va bien, no solo que lo inaugura, sino que lo agota al tercer parcial en la clase. Todos los temas del tercer parcial se verían. Claro que después hay que hacer el ejercicio, no te hagas el canchero, seguro que después hay que hacer 1000 cuentas, sí, es verdad, pero en términos teóricos, hoy podríamos decir que termina la cursada. Si llegamos al final de lo que tenemos preparado, en términos teóricos, termina la cursada. La semana que viene y la otra nos abocaremos a facilitarles la confección del tercer parcial. Vamos a hablar del mercado justo ahora. Bueno, el tema mercados está completamente instalado en la comunidad. Nosotros vamos a dar una definición de mercado y una clasificación de los mercados que tiene mucho olorcito, lo anticipo, a teoría marginalista de la conducta de los mercados, y con eso cierra nuestro recorrido de haber tenido la presentación de la teoría marginalista de la conducta de los consumidores, la teoría marginalista de la conducta de la empresa, y eso desemboca necesariamente en la teoría de la conducta de los mercados. Si hay gente que está escuchando que vino con el ánimo de quería una crítica profunda a los mercados, va a haber algún punto de crítica, pero también va a haber un punto de descripción de su funcionamiento, más allá de la posición, si ustedes quieren, ideológica que podamos tener respecto del tema. Clase abierta, la facultad, la sede es que él cumple 50 años y lo estamos festejando de esta manera. Tuvimos un lindo festejo allá por abril, pero es el año que cumplimos 50, así que vamos a festejar todo el año. Refuerzo para toda la gente que no es de la facultad, que se sienta bienvenida. Todas las clases son abiertas. Nosotros por cuatrimestre en Economía 1 disponemos de 3 clases pensadas para recibir a todo el público. Tuvimos una sobre emprendedores, tuvimos una sobre mercados. ¿Cuál fue la otra que tuvimos? Y sobre... Fuimos a la visita... y la visita que hicimos al INVIE, que también viene un montón de gente, sobre el proceso productivo. Bien. Esta es la convocatoria. El refuerzo de que la clase está abierta, pero si quieren, ¿qué son los mercados? Hablamos sobre su estructura, sobre su funcionamiento. Ahí tienen el temario. Somos reincidentes. Esta era la información que salió dando vueltas. Reincidentes porque es la tercera clase abierta. Y como les decía Adrián, ayer nomás anduvimos recorriendo escuelas, tanto en Cusamen como en Guanjaina, el viernes en Cholila, y la intención es que todas las escuelas secundarias de la zona
se consideren invitadas a vincularse con la Facultad de Ciencias Económicas. Para los estudiantes de Ciencias Económicas, les cuento que incluso si quieren en el segundo semestre se pueden sumar a las actividades. Tenemos un proyecto de extensión que tiene que ver con trabajar las competencias emprendedoras, las mismas que vimos en clase, en las escuelas secundarias de la zona. Y ese proyecto de extensión tiene dos componentes. Un componente de clases directas con estudiantes de las escuelas secundarias y un componente de formación de los docentes que le dictan clases a los estudiantes de las escuelas secundarias. Así que cada vez que vamos a una escuela, tenemos una charla con los estudiantes y después tenemos una charla con los docentes. Si quieren en el segundo semestre ser parte de algún viaje a alguna de las escuelas, siéntanse invitados. Lo que más entusiasma a los estudiantes de las escuelas secundarias es hablar con estudiantes de la universidad. Vamos nosotros con Adrián y nos dicen, bueno, si terminen que queremos hablar con los estudiantes. Ayer nos acompañó Candela Benítez, una estudiante de tercer año, que la verdad que estuvo perfecto. Está por ahí Candela, las fotos no son muy claras, pero ahí está Candela. Bien. Para hablar de mercados, estoy arrancando desde muy atrás. Tenemos que ubicarnos, de muy atrás para los chicos de Economía 1, dentro de una economía capitalista. El capitalismo, bueno, malo, regular, la opinión que tengan al respecto, seguramente ya escucharon la palabra, no es nada más y nada menos que una forma de organizar la actividad económica y se sustenta en un concepto que es la división social del trabajo. El capitalismo no inventó la división social del trabajo, la división social del trabajo diría que casi es inherente a la sociedad humana, pero sin embargo el capitalismo la profundizó hasta un nivel nunca conocido en la historia hasta ese momento. El eje de la división social del trabajo en una economía capitalista es que por un lado va la producción de los bienes y por otro lado va el consumo de los bienes. Típico ejercicio que hacemos en Economía 1, que le recomiendo a la gente que está por Zoom, que miren a su alrededor, que se vean a sí mismos, cómo están vestidos, cómo están equipados, y se pregunten si tuvieran que depender de su propia habilidad para hacer la ropa que usan, para hacer los muebles que usan, para disponer la energía que utilizan, para darse salud, para darse seguridad. Impensable, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que ni se nos ocurre que tuviéramos que ocuparnos de producir los bienes que consumimos. ¿Por qué? Y porque hay una división básica. Alguien va a producir todo lo que yo quiera consumir. Sin embargo, acá el director de cámaras me hace unos gestos particulares. Ahí, ¿sí? Ahí. Ah, perfecto. Acá hay unas cintas coche ahí como hacen en los teatros. Bien. Entonces, básicamente, y sobre todo para los chicos que están en la escuela secundaria y para los que recibimos de ingresantes recién en la facultad, mi decisión vocacional es, si me formo para participar en algún proceso productivo, si me hago profesional de alguna cosa en particular, con eso tendría que poder ganarme la vida para poder adquirir todo lo que no sé elaborar. Ese principio elemental es el principio elemental porque cualquiera de ustedes toma una decisión de estudiar algo. Me formo en algo, voy a salir al mercado laboral o voy a emprender y con eso que yo elabore me la tengo que rebuscar para poder cumplir con todos los bienes de mi canasta de consumo. Canasta viene a ser el inventario de los bienes que utilizamos habitualmente. Bien, ¿qué lugar les gustaría ocupar en la división social del trabajo? Es una pregunta que les va a acompañar toda su formación. Nosotros, profesionales un poco entrados en años, nos hemos ganado la vida con nuestra profesión y hemos ocupado un lugar en la división social del trabajo, en mi caso, los últimos 40 años, como profesor licenciado en Economía, y con eso me bastó para abastecerme de todos los bienes de consumo de mi canasta, de la canasta de mi familia. Así que estoy chocho, me salió bien, ustedes confían en que les va a salir bien. Una pregunta que está buena si están terminando la escuela secundaria, para los chicos que nos visitan por el Zoom, una pregunta que ustedes hicieron y nosotros les formulamos en el momento de la socialización y que se siguen preguntando. Si fuera el caso, que ya no lo es en Economía 1, porque de haber sucedido ya sucedió, que alguno de ustedes dejase la facultad, el dejar la facultad es optar por otra participación en la división social del trabajo.
No, esto no es para mí. Bueno, pero si no encuentro algo que sea para mí, no me voy a poder insertar en el mundo capitalista. Algo tiene que ser para mí. En algo tengo que formarme para poder participar de la división social del trabajo. Bien, ¿está muy alto el costo? No, no puedo hacer nada con eso, ¿no? No, está en el cañón. Listo, pero lo contamos. Los mercados, ahora vamos a ir a la definición, dan una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se produce? ¿Qué va? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Y para quién se produce? La economía capitalista deja a decisión de los mercados esas 4 definiciones. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Y para quién se produce? Que, si buscan definiciones de economía, a poquito que busquen, en alguna de las primeras dice, es la ciencia que estudia qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce y para quién se produce. Bueno, una respuesta posible entonces que la ciencia que estudia los mercados. Una porción significativa en una economía capitalista de estas preguntas se responden los mercados. Sin embargo, un economista prominente era mucho más famoso que Milei como economista televisivo, Juan Carlos de Pablo, y después Milei arrasó. Es más, en el programa Animales Sueltos, que creo que es el primer programa que el actual presidente actuó como columnista, ya estaba Juan Carlos de Pablo, que tiene 80 y pico, cumplió 80 el año pasado, y se jactaba, tenía una frase, un gran provocador en sus exposiciones, que los mercados no existen. ¿Ya? Diciendo, esta clase no existe, estaba hablando pavadas, los mercados no existen. Un economista que diga que los mercados no existen, claramente es un provocador, ¿no? Si estamos diciendo que la economía estudia cómo funcionan los mercados, ¿qué está queriendo decir? Bueno, que en realidad no esperen encontrar algo extraordinario bajo el concepto de mercado. Simplemente gente vinculándose. Gente que se relaciona con gente. Ahora, se relaciona con una lógica particular y siguiendo ciertos patrones de comportamiento. En los mercados opera una lógica particular, es lo que vamos a tratar de describir hoy. Y cuando aceptamos entrar en la lógica de mercado, asumimos un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento que aceptamos cuando somos parte de un mercado no nos caracteriza como personas, nos caracteriza como participantes de un mercado. Hermosa discusión que tendrán en Introducción a la Filosofía en el segundo semestre. Que yo diga, cuando voy a comprar un supermercado, me ubico en el rol de consumidor, no quiere decir que la definición de Carlos Baroli sea ser un consumidor. Quiere decir que en ese momento, en esa circunstancia, acepto la lógica del mercado y me sitúo en la posición de consumidor. ¿Qué quiere decir? Y que yo sé que si trato de meterme un producto en el bolsillo y pasar por la caja sin que me adviertan y sin que suene la chicharra, y estoy robando. Y lo acepto, sé que estoy robando. Y por ahí me digo, no, pero el de la Anónima tiene un montón de plata y yo soy indigente. Sí, estás robando. Hay una lógica de propiedad, una lógica de que te vas a llevar el producto pagando. Si no te lo llevas pagando, estás robando. Ahora, tengo un amigo muy querido con que trabajamos en radio, que siempre que lo voy a visitar tiene una mesita con 3 peras. Ahí, siempre tiene unas peras riquísimas. Cada vez que entro, me anoto una pera y me la como. Es más, creo que ya que sabe, las pone ahí. Y me voy lo más contento. Y mi amigo me dice, ¿cómo te gustan las peras? Sí. Y nunca me dice, che, 500, 1000, te comiste 10 peras, fiera. Traete una. No. Ahora, si voy a la verdulería y me morfo una pera delante del verdulero, me diciendo, la va a pagar, ¿no? Y soy el mismo tipo. No cambié yo, ni cambió la pera. Simplemente cambió el contexto. En un lugar soy consumidor, en otro lugar soy un amigo que no tiene ningún problema en servirse una pera de otro amigo. Bien, ¿por qué?
para los chicos de económicas, estamos hablando de patrones de comportamiento. No estamos hablando de la persona humana. No queremos definir a la persona humana por ser consumidor o por ser productor. Estamos tratando de entender un patrón de comportamiento. Entonces, ¿qué diríamos? Y básicamente que los mercados son espacios sociales de encuentro e intercambio de bienes y servicios, generalmente utilizando dinero. Si advertimos, caminando por la vida, un espacio donde la gente se encuentra e intercambia bienes y servicios, habitualmente a cambio de dinero, hay un mercado. Hoy tuvimos una reunión con el Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria de Esquel, que ya les conté que vamos como facultad, porque nos convocaron de la Feria de la Trochita. ¿Sí? La gente de la Feria de la Trochita se acerca al invierno y está tratando de que les brinden la Escuela 200, que es la escuela que está ahí en la Avenida Don Bosco, para poder feriar cuando llueva, cuando nieve. ¿Sí? Y uno diría, bueno, si yo voy a la Feria de la Trochita, alguno que viva en el barrio Estación, o en el barrio Bellavista, o que vaya, ve un mercado funcionando. La mayoría de los intercambios son por dinero, pero unos cuantos no. Y uno diría, no, pero ¿cómo va a ser la Feria de la Trochita? Sí, la Feria de la Trochita técnicamente es un espacio de encuentro e intercambio. Todo espacio de encuentro e intercambio merece ser llamado un mercado, por simple, sencillo, cotidiano que nos parezca. Ah, pero si sabía, casi coincido con De Pablo, esto lo vivimos todos los días, sí. ¿Cuál es la lógica de actuación que sucede en esos espacios? Es lo que nos preocupa. Bien, por distintas razones, cada uno tendrá las propias, pueden ver los espacios del mercado como totalmente ajenos, no se los vamos a permitir. No aceptamos que ninguno de los que está presente virtualmente o físicamente diga nunca estuve en un mercado, nunca intercambié un bien o un servicio, nunca compré nada en mi vida, salí del Tupperware, por Dios. ¿Sí? O alguien te hace las compras. Pero aunque no fuera físicamente, estás atravesado por los mercados, por esto que te decía, y si la inmensa mayoría de los bienes que utilizás no los sabés producir. Bueno, sin embargo hay gente que dice, no, yo no tengo nada que ver con los mercados. A mí no me vengan con eso. Para la economía no hay lugar a ese argumento. Estás vinculado con los mercados. Quieras o no quieras, te gusten o no te gustes, si vivís en una economía capitalista, estás vinculado con los mercados. Hay gente que puede decir, son esencialmente malos. Los mercados son malos. Bueno, aceptamos que se paren ahí, pero los mercados son parte de la realidad económica, innegable parte de la realidad económica. Los mercados son. Nos gusten, no nos gusten, entremos, no entremos, los mercados suceden. Y yo vengo a hablarles bien de los mercados. Con lo cual, si ustedes estaban en una mirada más marxista o de izquierda, por ahí se sientan defraudados, pero vamos a hablar bien de los mercados, aunque los vamos a ubicar en su justa medida dentro de una economía capitalista. ¿Por qué? Esto lo conocen los chicos de económicas. Cuando hablamos de la economía de mercado, no hablamos de toda la actividad económica, ni siquiera de toda la actividad económica dentro del capitalismo. La economía de mercado es solo una parte de la actividad económica de una economía capitalista. ¿Sí? Y esa economía de mercado hace foco en la competitividad, pero convive con la economía social y solidaria y convive con la economía pública. Estamos comprando, por eso decimos que está bueno hablar en este momento de esto, estamos comprando miradas que, yo digo, nos invitan a tomar partido antes de que sepamos cómo se juega el deporte. ¿No? Ya tenemos que elegir un equipo antes de que sepamos cómo es el juego. Bueno, estamos atravesados por una mirada que dice, los mercados son buenos, el Estado es malo. O, el Estado es bueno, los mercados son malos. Si dijéramos el Estado es malo, un montón de esferas de la actividad económica se desvanecerían, que no se pueden pensar si no está el Estado. Y si dijéramos los mercados son malos y aboliésemos los mercados, un montón de esferas de la actividad económica se desvanecerían porque pasan por los mercados. Obviamente hay una discusión si más mercado o más Estado, una discusión interesante, con muchos ribetes ideológicos, no la vamos a dar hoy. Los economistas
que abogamos por esta mirada, decimos, che, ¿y si pensamos en mejor mercado? ¿Y si pensamos en mejor Estado? ¿Y si pensamos cómo dentro de cada lógica se pueden hacer mejor las cosas? Y este esquemita es rico en lo siguiente. Hay un montón de intersecciones. Hay un montón de intersecciones. Hay un montón de combinaciones de la economía de mercado con la economía social, de la economía social con la economía pública, de la economía pública con la economía de mercado. Sin ir más lejos, este ejemplo de la trochita. Los feriantes de la trochita se autodefinen como emprendedores de la economía social y solidaria. Claro. Y van y dicen, che, necesitamos un espacio público que nos lo tiene que brindar la economía pública, queremos usar la calle Don Bosco. Buenísimo. ¿Saben qué hacen para ir a producir? Van y compran en la anónima. Un montón de insumos. Sí, porque se abastecen de un montón de insumos aquí. ¿Qué le va a decir? Ah, no, a ver, ¿dónde compraste lo que...? ¿Con qué hiciste este pan? ¿La harina? ¿Plantaste vos el trigo en el fondo de tu casa y lo moliste con un molinito? No, fue y la compré. ¿Dónde? En el mercado. Pero vos no sabés la economía. Sí, claro. ¿Y? Bien, si quieren, la Feria de la Trochita estaría acá. Un dispositivo que combina economía social, economía pública y economía de mercado. Lo cuento porque justo pasó hoy, ¿no? Bueno, ahora, chicos de Economía 1, se viene la catarata de clases. Hoy tiene una ventaja, no voy a borrar el pizarrón como hice ayer, que me querían matar, y aparte tienen el... Me querían matar, en serio, me miran con una cara de... lo único que me disculpa es que en un PowerPoint está el mismo gráfico que estaba ayer en el pizarrón. ¿Qué pueden tener de bueno los mercados? ¿No? Si yo tengo una mirada de izquierda, vengo leyendo mucho marxismo y estoy parado en otro lugar, bueno, a ver, convenceme de que tienen algo de bueno los mercados. Bueno, diríamos que facilitan la provisión de bienes y servicios y por lo tanto juegan un rol en satisfacer necesidades. Y además, al orientar los procesos productivos, juegan un rol en la generación de empleo, ¿no? Cuando ustedes eligieron una carrera pensando voy a trabajar en tal lado, imaginaron voy a trabajar en tal lado que vende tal producto, y si yo voy a trabajar en tal lado me va a dar empleo tal empresa que produce tal cosa. Bueno, cuando las empresas contratan factores de la producción, remuneran a esos factores de la producción, y con esa renta, quien recibe la renta puede financiar su demanda. Hermoso análisis que haremos en Economía 2, les cuento a los de Económicas, lo pueden machetear por ahí, un esquemita que se llama la tríada. ¿Sí? Anoten por ahí la tríada, lo vamos a ver en Economía 2 en marzo del año que viene. Pero sin mercados no dispondríamos de todos los bienes que disponemos. Y sin mercados no todos tendríamos trabajo. Si le pidiésemos a la economía pública y a la economía social y solidaria que genere la satisfacción de todas nuestras necesidades, no podría. Y si le pidiéramos que genere todo el empleo de todos los factores, no podría. No en un esquema capitalista. ¿Sí? Habría que cambiar de modo de producción. La única manera. Bien. Los chicos de Económicas vieron esto hasta el cansancio. Los que se están sumando hoy se los contamos brevemente. ¿No se ve muy bien en el Zoom? Sí, claro, se los cuento. Yo se los cuento, no te hagas problema. ¿Pero para qué querés que me vean? Ya me vieron. Yo prefiero que vean la pantalla. Bueno, ahí. Qué bárbaro. Sí, a ver, probá. ¿Qué dicen? ¿Los que están acá? ¿Sí? ¿Mejoró? Vamos. Bueno, a ver. No importa, no importa. Este esquemita, para los que no son de Economía 1, para los que son de Economía 1, enésima referencia, bueno, vamos a pasar rápido, es un esquemita que pretende presentar cómo miramos un proceso productivo los economistas. Los economistas miramos un proceso productivo como el conjunto de actividades ordenadas, sistemáticas, que es necesario implementar
para que los insumos sean transformados por los factores y resulten en un producto. Ese producto se va a poner a disposición de los consumidores que elijan los productos de la empresa para la que trabajo o la empresa a la que asisto van a ser considerados mis clientes, y si una empresa es una unidad de proceso productivo, toda empresa se mueve en 3 tipos de mercados. Para los que no son de económicas, 3 tipos de mercados. La economía capitalista nos muestra 3 tipos de mercados. Los mercados donde se contratan factores de la producción, los mercados donde se compran insumos y los mercados donde se venden productos finales. Factores de la producción, bienes intermedios, bienes finales. Cuando elegimos qué lugar ocupar en la división social del trabajo, si elegimos un lugar de potencialmente empleables, estamos pensándonos como factor de la producción. Queremos que alguien nos contrate. Si nos pensamos como emprendedores, que vamos a elaborar un bien intermedio para que otro elabore un bien final que venda al público, nos estamos imaginando como proveedores de insumos. Y si nos imaginamos como emprendedores que vamos a elaborar un bien final para venderle directamente a los clientes que van a resolver su necesidad con ese producto, nos imaginamos como alguien que se tiene que ocupar de contratar factores, comprar insumos, procesar y obtener el producto. Si no se imaginan en ese lugar, alguien ya se lo imaginó. ¿Por qué? Porque alguien produce los termos que vos consumís y se compró ese bloquecito. Alguien produce la pilcha que vos usás y se compró ese bloquecito. Alguien produce este señalador y se compró ese proceso. Muy bien. Ahí la tenés que bajar un poquito. Ahora, se vinieron las ecuaciones, ¿sí? Lo que van a ver ustedes es un esquema ultra simplificado con un sistema de ecuaciones que me voy a permitir escribir en este pizarrón. ¿Prendés la luz un segundo, Laura? Sí, qué bárbaro. ¿Los chicos que están en Zoom no lo van a ver? ¿Sí? Bien. Primero, ahí dice una simplificación feroz, ¿sí? Una simplificación feroz en términos de economía recibe un nombre re lindo. Un nombre re lindo para algo que es una simplificación feroz. El nombre que usamos es modelo. ¿Qué es un modelo? Una versión ferozmente simplificada de la realidad. Algo que habla de la realidad sin ser la realidad. Yo ya estoy preparando con los chicos de Economía 1 la antesala de Economía 2. Todo lo que estamos trabajando así empieza como a ir caminando hacia Economía 2. Un modelo. No, claro, en cuarto lo sacude. Sí, ni hablar. Un modelo, versión simplificada de la realidad. ¿Sí? Versión simplificada de la realidad. Vemos la realidad, la comprendemos, pretendemos incidir en ella, pero al describirla, no la podemos describir con todo su detalle, con toda su complejidad, con toda su riqueza. Vamos a una versión simplificada. Bien, el que vamos a ver que se expresa en ese par de ejes cartesianos se llama modelo microeconómico básico. ¿Y qué pretende el modelo microeconómico básico? Explicar, muchas gracias, cómo funcionan los mercados. El modelo microeconómico básico es una versión simplificada de cómo funcionan los mercados en una economía capitalista. ¿Qué les enseñamos en economía? ¿Cómo funcionan los mercados? No. ¿Qué les enseñamos en economía? Un modelo básico que dice cómo funcionan los mercados. Todo modelo, lo vimos con la teoría del consumidor, tiene una primera limitación, no me voy a extender en eso, que son sus supuestos.
Y un segundo elemento, voy a escribir más grande para los chicos del Zoom. Los de Economía 1 dicen, me hubiera escrito así de grande todo el cuatrimestre, hijo de mí. Escribí ahora. Un segundo elemento que son las ecuaciones. ¿Qué perfume matemática tiene esto? Bueno, ¿qué son las ecuaciones? Relaciones que se presumen estables en el tiempo. Y que esa relación se puede expresar matemáticamente. Carlos, entiendo la relación conceptualmente, pero no quiero hacer el gráfico matemático. Bueno, si sos profesional en ciencias económicas, estás en problemas. Si no lo sos, no estás en problemas. ¿Por qué? Porque la que requiere matemática no es la realidad, es la versión simplificada de la realidad. ¿Me siguen? Yo puedo ver la realidad sin necesidad de simplificarla. Ahora, si la quiero simplificar para que me quepa en un pizarrón, tengo que usar algún lenguaje y la matemática es uno espectacular. Las ecuaciones de un modelo son de dos características. Ecuaciones que pretenden decir cómo la gente se comporta. Como los economistas somos muy originales, a esas ecuaciones las llamamos ecuaciones de comportamiento. Y luego, la inmensa mayoría de los modelos, que son modelos de equilibrio, tienen una ecuación, al menos una ecuación, donde los comportamientos convergen, donde los comportamientos se juntan, donde los comportamientos se ven en forma simultánea todos. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones de equilibrio. Un modelo es una versión simplificada de la realidad, que tiene algunos supuestos, cosas que no se explican y se dan por asumidas, y que después cuenta algunos comportamientos, y que pretende que esos comportamientos se vinculen, se interrelacionen. ¿Siempre es así? Siempre es así. ¿Qué les voy a contar? Un modelo microeconómico básico que pretende explicarnos cómo funciona un mercado. Chicos de Economía 1, celebren haber venido hoy a clase. ¿Por qué? La primera ecuación de comportamiento ya la trabajaron maravillosamente. Hicieron unos parciales que nos hicieron llorar de emoción a Vero, a Laura y a mí. Porque la primera ecuación de comportamiento se llama cantidad de demanda del mercado. ¿Qué pretende esa ecuación de comportamiento? Explicarnos, simplificadamente, cómo nos comportamos los consumidores. Detrás de esa ecuación hay un comportamiento humano. Eso es economía. Si no, sería matemática. Un comportamiento humano. Hay personas. ¿Qué personas? Las personas que van al mercado diciendo, soy un nabo, no tengo ni idea cómo hacer una camisa. ¿Me vendés una camisa? Esas personas están aceptando la lógica de consumidores. ¿Qué vimos? Se lo sintetizo a la gente que no estuvo un cuatrimestre maravilloso con nosotros. ¿Qué vimos? Y que la cantidad de demanda de los consumidores depende, es una función, del precio que tenga cada producto. ¿Se acuerdan? Y que el estímulo a demandar más es que el precio baje. Hay una relación inversa. A precios más bajos demandamos más. A precios más altos demandamos menos. Aquellos que no conocen en profundidad esta ecuación, miran a los chicos de primero y dicen, qué afortunados los chicos de primero, ya conocen cómo funciona esta ecuación. Qué ganas de anotarme en Economía 1 y venir a enterarme cómo funciona esta ecuación. Bueno, los chicos primero pongan cara de, está buenísimo. Que los vean, pasen de acá y desfilen así, los ven en la pantalla. Bien. Ahora, para que podamos adoptar el rol de consumidores, tiene que haber alguien que adopte el rol de productores.
que también son personas. ¿Sí? A esa ecuación que explica cómo se comportan las empresas, esa flecha que dibujé recién, que ofrecen productos para satisfacer necesidades de los clientes, la llamamos cantidad de ofertas, ¿se acuerdan? Eso estamos terminando. Última pregunta del segundo parcial. ¿Cómo se obtiene la curva de oferta de mercado? Para los de Economía 1. Con la suma horizontal de las curvas de oferta individuales. Todo el mundo de Economía 1 sabe qué es la curva de oferta individual. Bien, esa es una función que también depende del precio. Para los que saben matemática, buenísimo, porque tenemos una sola variable, si no sería un lío. Pero depende del precio de otra manera. Los empresarios se ven estimulados a producir más cuando sube el precio. Les entusiasma la suba del precio. A uno los bajonea la suba del precio, a los consumidores, a los empresarios los entusiasma. Chicos de Economía 1, esta clase es una clase abierta, pero por favor, es para ustedes. ¿Sí? Que seamos hospitalarios, invitemos a todo el mundo, no quita que es el momento de ustedes aprovechan un montón de cosas. Este es el primer parcial y esto es el segundo parcial. Hemos explicado, ustedes han explicado en sus trabajos en extenso los fundamentos de cada comportamiento. Bien, cuéntenme la ecuación de equilibrio. ¡Plaf! Se cae de madura, acá mira, es un enchastre. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio? No saben que pueden hablar. Sí, sí, pueden hablar. Tienen que venir acá si los ven en la pantalla. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio? Muy bien. Si los comportamientos convergen, estamos buscando dónde sucede que converjan, donde la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Maxi, vos hiciste el gráfico ahí hace un par de meses con las dos funciones, hiciste la X. Qué grosso que sos, ¿eh? Muy bien. Bárbaro, entonces, miren, pongamos un par de ejes cartesianos. En este eje vertical el precio del bien. Y en este eje horizontal la cantidad del bien. Y vamos a discutir qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, para quién se produce. No le permitamos al modelo, por más simplificado que sea, que nos largue duro con alguna de las 4 preguntas que nos hicimos. Bien. ¿Hasta acá vamos? Voy a llenar el par de ejes cartesianos con funciones, las ecuaciones de comportamiento y ver si encontramos el equilibrio. La oferta de mercado. Así se comportan las empresas. El precio las estimula a ofrecer más. Salida laboral. Los de la secundaria, los de los profesorados, ¿están pensando en salir graduados de acá y que los tome una empresa? Si están pensando en eso, el comportamiento de aquel lugar que ustedes aspiran los convoque para trabajar, se va a expresar en esa función. Donde por un segundo dijeron, che, yo voy a estudiar ciencias económicas, o geografía, o profesorado de matemáticas, profesorado de economía, o tal cosa, porque quiero que me contrate una empresa, bueno, el modelo dice, vas para ahí, ¿eh? Bueno, por otro lado, la demanda del mercado. Gente que se estimula cuando bajan el precio de las cosas, no porque baja la calidad de las cosas, ¿no? Sino porque las cosas de la misma calidad se pueden conseguir más baratas. Seguramente a diario estamos ahí. Acepto que alguien me diga yo nunca produje nada. No acepto que alguien me diga nunca consumí nada. No estarías vivo, papá, mamá, si no hubieras consumido. Che, ¿y la tercera ecuación dónde está? ¿La tengo que dibujar? ¿Dónde está la tercera? Hacen así señas con el... ¿Dónde está la tercera? Escucho ofertas. Obviamente. La tercera
Está ahí, ¿no? No hay una tercera recta. Hay una situación donde se igualan. Como los economistas somos muy originales, ¿saben cómo le pusimos a eso? Situación de equilibrio. Los mercados son espacios de intercambio de bienes y servicios, habitualmente a cambio de dinero, donde participan oferentes del bien y consumidores del bien, y presumiblemente establecen una situación de equilibrio. Dicho así no parece tan delirante. Parece una versión simplificada, pero bastante creíble, bastante verosímil. Bien, ¿y cuáles van a ser los elementos de esa situación de equilibrio? Y dos. ¿A cuánto se produce? ¿Cuánto sale lo que estamos intercambiando? ¿Y qué cantidad? La situación de equilibrio dará cuenta de un precio al que se realizan las transacciones y una cantidad de transacciones. Miren qué interesante si lo vemos en términos de satisfacciones, en términos de logro. Para los consumidores, esa cantidad de bienes está resolviendo necesidades. Por lo tanto, hay necesidades que se van a resolver por el mecanismo de mercado. Primera función que vimos que tenían los mercados. Pero para los productores, ese nivel de producción implica que contrataron factores. Implica cuánto producto hacen. Cuánto producto hacen es cuánta gente contrataron, cuántos insumos compraron, cuánto capital utilizaron. También hay una sensación de satisfacción, de logro. Mirá todo el empleo que generé. Y ni hablar si hay un beneficio. ¿Por qué les hablo bien de los mercados? Y porque si funcionan, razonablemente. Hay gente que está consiguiendo algo que nunca podría producir. Y hay gente que está ocupando sus capacidades productivas en producir. Yo no le veo nada de malo inherentemente a eso. Después que haya gente jodida, un montón de cosas más, pero... ¿Debo detenerme? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Economía 1, el tercer parcial es ese gráfico. La curva de demanda ya la tienen, capítulo 1. La curva de oferta va a aparecer en el capítulo 3. Y el parcial de usted va a ser un hermoso gráfico de equilibrio de mercado. Este modelo microeconómico básico dice, che, miren, el equilibrio tiene tres características. Típica pregunta de examen final. La situación de equilibrio tiene tres características. Siempre, toda situación de equilibrio, según este modelo, tiene tres características. ¿Cuáles tres? Una que se advierte en el gráfico. ¿Cuántas situaciones de equilibrio ven? ¿Cuántos puntos de intersección entre oferta y demanda ven? Uno. Profe, ¿este es tonto? Está preguntando. Bueno, la situación de equilibrio es única. Para los chicos de económicas. En todos los puntos de la curva de demanda, los consumidores están en equilibrio. Buenísimo. En todos los puntos de la curva de oferta, los productores están en equilibrio. Buenísimo. Pobre Felipe se la pasó remando para que decíamos, ¿qué van a hacer los consumidores y tal cosa? Y Felipe levanta la mano y decía, y depende de las empresas. Decíamos, callate, espera. ¿Qué van a hacer las empresas y tal cosa? Y levantaba la mano Felipe. Y depende de los consumidores. Callate, Felipe. Felipe se callaba y se la aguantaba. Decía, ¿cuándo me van a dar la respuesta? Claro, se acabaron los depende Felipe. El único punto de equilibrio conjunto es esa situación. Porque los consumidores podrían estar en equilibrio, pero si no consiguen producto. Y los empresarios podrían estar en equilibrio, pero si no le venden a nadie. La única situación que logra lo que Felipe viene pidiendo desde marzo, que todos participen del equilibrio, es esa situación.
Gracias, Felipe, por tu paciencia. Segunda condición. La situación de equilibrio es estable. Por caprichos de viejo nomás, yo les pediría que no lo llamen punto de equilibrio, sino situación de equilibrio. ¿Sí? El punto es la expresión gráfica de esa situación. ¿Qué significa que es estable? Que alcanzada la situación de equilibrio, no se van a verificar fuerzas dentro del mercado que intenten cambiarlo. Si todos los productores están en equilibrio y simultáneamente todos los consumidores están en equilibrio, ¿quién de los productores y quién de los consumidores se va a querer correr de ahí? ¿Qué se verifica con esto de la estabilidad? Que en la situación de equilibrio, ni los consumidores ni los productores tensionan para que esa situación cambie. Las sociedades, los mercados, cambian a fuerza de desequilibrios. Los equilibrios siempre tienden a... Acá me quedo. Una versión relativamente nueva de la sociología es, que se ha vulgarizado mucho, es estás en tu zona de confort, ¿no? Porque estoy siendo mediocre del... ¿Sí? Bueno, la zona de confort podría ser eso, una situación donde estoy logrando todos los objetivos. ¿Por qué me correría de acá? Ahora, ustedes podrían preguntar, deberían preguntar, ¿y si el mercado no está en equilibrio? Porque si hay una única situación de equilibrio, todas las demás situaciones son de desequilibrio. Vamos a ponerlo como corresponde para los chicos de Economía 1, al mercado siempre se entra por el eje vertical, siempre se entra por el precio. El precio, aunque tengamos los ejes al revés, ya argumentamos por qué, es la variable independiente. Entonces, el precio puede ser entre 0 y más infinito, infinitos precios posibles. Solo uno es de equilibrio. Todos los demás son de desequilibrio. ¿Qué pasa si un mercado está en desequilibrio? Bueno, la teoría dice la situación de equilibrio es convergente. ¿Qué significa convergente en castellano antiguo? ¿Qué significa convergente mirando la realidad? Que si un mercado está en desequilibrio, las propias fuerzas del mercado van a intentar ir hacia el equilibrio. Ahora lo vamos a explicar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tenés ahí preguntas, algo que esté protestando? ¿Se sumó alguien que haya que saludar? Bueno, mándale saludos a los que se hayan sumado. Bueno, por ahí la dejamos para el final porque ¿sí? No tenemos chance de atender. La condición de equilibrio, vulgarmente, refiere a que se vacían los mercados. Esta palabra es bastante gráfica. ¿Qué significa que se vacían los mercados? Bueno, que todos los productos que se llevaron, alguien los compró. Por lo tanto, no están más en el mercado. Y que todos los consumidores que fueron al mercado consiguieron producto y se fueron. Por lo tanto, tampoco están haciendo cola en el mercado. No hay ni productos esperando ser vendidos, ni consumidores esperando comprar. Que se vacía el mercado es, las transacciones suceden ágilmente. Todos los oferentes que están dispuestos a vender a ese precio de equilibrio consiguen quien les compre.
y venden la cantidad que elaboraron. Y todos los consumidores que están dispuestos a pagar ese precio consiguen producto. Para los chicos de Economía 1, que estamos discutiendo todavía el segundo parcial, habíamos hecho un supuesto. Habíamos hecho un supuesto que la cantidad de producción es igual a la cantidad vendida. Y ese supuesto nos sonaba bastante complicado. Bueno, en equilibrio se cumple. Todo lo que los oferentes produjeron se vende. Todo lo que los consumidores quieren adquirir está disponible. Vamos a hablar de los desequilibrios. Para ver por qué el modelo es bastante fanfarrón y presuntuoso de que tiene explicaciones interesantes para todas las posibilidades. Bueno, puse un precio A, ¿no? Chicos de económicas, puede sonar a precio actual, por ejemplo, esa A podría ser precio actual. Podría pasarles, cuando empiecen a hacer el tercer parcial, que el precio actual esté por encima del precio de equilibrio. Bien, miren, voy a ser muy detallista en lo matemático, pero si no tienen algún fundamento matemático, tal vez, por más detallista que sea, se les escape algo, en tal caso me avisa. Primera cuestión, siempre entramos al modelo por el precio. Entonces yo digo, si se da el precio A, lo primero que advierto es que está por encima del equilibrio. Regla escolar, si quieren. El precio A es un precio de desequilibrio. Al no ser el precio de equilibrio, necesariamente es un precio de desequilibrio. Cualquiera que no sea el precio de equilibrio es un precio de desequilibrio. Bien, vengo caminando desde el eje, esto si vengo caminando acá, va aumentando la cantidad, y la primera función que encuentro es la curva de demanda. ¿Estamos de acuerdo? Si yo bajo a este eje, podría ver la cantidad demandada al precio A. Y si sigo, me voy a encontrar con la cantidad ofrecida al precio A. La cantidad demandada está acá, la cantidad ofrecida está ahí. Sigan mis manitos. Si lo veo como distancia, esta cantidad es la cantidad demandada, que se mide en este eje. Tapé para los chicos que están mirando, hagan lo que puedan. Y esta cantidad es la cantidad ofrecida que se mide en este eje. Típica pregunta examen final, anoten la pregunta, todos, los de la secundaria, los de los profesorados, todo el mundo, anoten la pregunta. ¿Qué dirían que pasa al precio A? ¿Sobra producto o falta producto? Nadie me responde. Piensen un ratito y todo el mundo se calla. ¿Qué sucede al precio A en ese mercado? ¿Sobra producto o falta producto? No me miren a mí, miren el gráfico. ¿Sobra producto o falta producto? Las empresas elaboran todo esto y los consumidores están dispuestos a comprar esto. ¿Sobra producto o falta producto? ¿Qué dicen? Contéstenme ahora. Sobra producto, claro. Sobra producto. A un precio por encima del equilibrio, sobra producto. Siempre. A todo precio por encima del equilibrio, sobra producto. Esta cantidad que sobra, que se estaría elaborando y no se va a vender, se llama exceso de oferta. Exceso de oferta. ¿Ven el listón? Ese listón que surge para los de económicas de tomar esta cantidad y restarle esta cantidad, eso que queda es exceso de oferta. Unidades que no se van a vender.
Piensen en la lógica del mercado, cómo funciona un mercado según este modelo, que es un modelo simplificado, que más o menos ya le van agarrando la mano. Acá sí me responden a los gritos. Los consumidores que están dispuestos a pagar el precio A, ¿consiguen producto? Los consumidores que están dispuestos a pagar el precio A, ¿consiguen producto? Sí, lo consiguen sin problema. Las empresas que están intentando vender al precio A, ¿venden todo el producto? No. ¿Quiénes están preocupados? Las empresas. Las empresas están preocupadísimas. ¿Cómo se da cuenta cada empresa individual en un mercado donde hay muchas empresas que hay exceso de oferta? ¿Viene a la Facultad de Ciencias Económicas y le pregunta a los profes, che, ¿en mi mercado hay exceso de oferta? No. ¿Entra el cronista comercial y ve, che, ¿en mi mercado hay exceso de oferta? No. Por ahí sí, pero no. ¿Qué hace? ¿Va a una reunión de la Cámara, se toma unos cafés con los muchachos y dice, ¿hay exceso de oferta? No. También pasa, pero no. ¿Cómo se da cuenta una empresa que hay exceso de oferta? Claro. Empieza a acumular mercadería. Se da cuenta en el depósito, se choca con los productos que no vende. No hace falta ir a hablar con nadie. Cualquier gerente de producción advierte que hay exceso de oferta, se le acumula la producción. Cualquier productor de la economía social y solidaria se da cuenta que hay exceso de oferta, tiene un montón de mercadería que no sabe qué hacer. No hace falta estudiar economía para advertir que mi mercado está en exceso de oferta. Lo que hace el modelo es describir la realidad sucede, los mercados son, la gente sabe. Bien, ahora los voy a dejar gritar. Algunos van a gritar conforme a lo que dice el modelo y otros van a gritar conforme a lo que les dice la realidad. ¿Sí? Yo después les tengo que explicar lo que dice el modelo y ustedes dicen, ¿qué creen que van a hacer las empresas? ¿Qué creen que van a hacer las empresas que están preocupadísimas, griten, para resolver el exceso de oferta? ¿Qué creen que van a hacer? Empresas que se les está acumulando mercadería, ¿qué creen que van a hacer? Un montón de gente dijo bajar los precios. Alguien dijo liquidar stock. ¿Qué dice el modelo? Producir menos. Producir menos. La respuesta automática es producir menos. Bajar los precios no le gusta a nadie. Eso de que las empresas, ¡ay, me sobró! ¡Che, bajame los precios! Así. El modelo, yo les voy a contar lo que el modelo dice taxativamente, y el modelo simplifica el razonamiento de los productores. Si ustedes charlan con un emprendedor, el razonamiento es mucho más rico. Pero el modelo dice así, dice, miren, es más, pueden tomar nota literal, si quieren, hasta que suene dictado, pero para pretender contarles el comportamiento que el modelo advierte en los productores. Los productores lo primero que van a hacer es producir menos. Producir menos. Se me está llenando el depósito de mercadería que no vendo, aflojo la producción. Primera cosa. Ajuste por cantidades se llama eso. Ajuste por cantidad. Ahora, cuando disminuya la producción, economía 1, atención, las antenitas de vinil del Chapulín Colorado alerta, cuando disminuye la producción, caen los costos marginales. No le puedo contar a los chicos de la secundaria qué son los costos marginales, pero no le puedo regalar a los de economía 1 que no sepan qué son los costos marginales. Cuando disminuye la producción, disminuyen los costos marginales. Recién ahí, cuando el gerente de producción, cuando Diego Mazzone dice, che, estoy dejando de hacer los plantines que me estaban saliendo carísimos, porque eran los últimos de aquel, ¿te acordás de aquel invernáculo allá al fondo? Esos me salían carísimos, tenía que regar un montón. Me están bajando los costos marginales. Podría cobrar más barato, porque la maximización de beneficios me tiene que permitir cubrir los costos marginales. Si los costos marginales bajan, recién ahí puedo pensar en bajar los precios. ¿Está bien? Si eso sucede, baja la producción, bajan los costos marginales, 3 pasitos conceptuales.
baja la producción, bajan los costos marginales y las empresas bajan los precios, no voy a escribir la pantalla porque después se la cobran a Adrián, las empresas se van a mover en este sentido. ¿Sí? Yo dibujaría una flecha que viene en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Baja la producción, bajan los costos marginales, bajan los precios. ¿Hasta íbamos bien? Ahora, si bajan los precios, algunas empresas que tienen precio de cierre muy alto, se retiran. Dicen, no, yo a estos precios no ofrezco. Y algunas empresas que tienen el precio de cierre muy bajo, de todas maneras limitan la producción. Empresas que se van, las que se quedan ofrecen menos, la cantidad empieza a caer. Lo que ustedes me dijeron. Pero si cae la cantidad y caen los precios, ¿cómo reaccionan los consumidores ante la baja de los precios? Claro, algunos que al precio A eran potenciales se vuelven efectivos. Y los que ya eran efectivos demandan más. O sea que el mecanismo va a ser que los consumidores se estimulen por la baja del precio y que las empresas se aguanten la baja del precio para no tener ese stock. Bueno, las empresas vienen por acá, los consumidores vienen por acá. ¿Hasta dónde vienen? ¿Dónde van a frenar? La disminución de la producción, la baja de los costos, la baja del precio, el estímulo a los consumidores. ¿Dónde va a frenar? Cuando no haya más excedente. ¿Dónde? En la situación de equilibrio. En la situación de equilibrio. El modelo dice, tranquilo, tranquilo. ¿Hay exceso de oferta? Tranquilo. Déjalo andar. Las leyes del mercado, así lo habrán escuchado, se repite sistemáticamente por estos meses, las leyes del mercado llevan hacia el precio de equilibrio. Por favor, si ustedes le dan a un productor a elegir, ¿qué te gusta más? ¿El precio A o el precio de equilibrio? Sin duda dice el precio A. Pero no le vendo a nadie. Me encantaría que me paguen el precio A, pero no me lo pagan. Las miradas pro mercado, que aceptan que esto explica cómo funciona la realidad, dicen, si hay exceso de oferta, se va a corregir a la baja del precio. Un exceso de oferta genera un precio a la baja. Ahora, por favor, estudiante de economía, no crean que el precio de equilibrio lo conocemos todos de antemano. No es que sale con un megáfono y dice, che, el precio de equilibrio de las cabañas en Esquel es tal cosa, y todo el mundo fija el precio. No es así. ¿Sí? Es un proceso que se va dando hasta que la cosa se detiene. Mira, encontramos el precio y se vació el mercado. Hay mercados que ajustan en minutos y hay mercados que le lleva un rato ajustar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, claro. Che, ¿quién de economía 1 cuenta que es el costo marginal? De a uno, a ver. Sí, muy bien, acá tenemos ¿cuánto? Mirá, acá es el típica negociación de mercado. ¿Cuánto? ¿50 centavos? 50 centavos, vamos. 50 centavos en el parcial. ¿Quién define el costo marginal? Muy bien. ¿El incremento? ¿El incremento de quién? Claro, el costo marginal mide el incremento del costo total por producir una unidad más. ¿Sí? Si cuando bajamos la cantidad de producción baja el costo marginal, quiere decir que baja el incremento por producir esa unidad adicional. El costo marginal es el incremento del costo total por producir una unidad adicional. Las unidades que están más cerca del máximo técnico son las que mayor costo marginal tienen. ¿Sí? Ya nos fuimos un poquito técnico, pero... Sí, sí, claro. Si esta no fuera una clase abierta,
acá los chicos de Economía 1 tendrían que explicar qué pasa al precio B. Pero como es una clase abierta, los chicos de Economía 1 tienen que explicar qué pasa al precio B. ¿Dónde pongo el precio B? ¿Dónde se les ocurre que voy a poner el precio B? Por debajo del equilibrio. Qué previsible me volví, ¿no? Bien. Bien. 5 minutos a los chicos de Económica. Inténtenlo. Intenten hacer que el esquema de mercado les diga qué va a pasar si el precio es B. Inténtenlo. ¿Qué están comprando si lo intentan? ¿La realidad? No, una versión simplificada de la realidad. Por favor, siempre se entra por el eje vertical. ¿Sí? Siempre se entra por el eje vertical. Entren del lado del precio. Todo lo que yo voy a hacer en el gráfico, ustedes pueden hacerlo. Qué gusto verte. Para mí también. Está buenísimo. ¿Eh? Bien, ¿alguna económica que quiere tirar la primera piedra? Me la pega acá en... Muy bien. ¿Nombre? Manu. 10 centavos para Manu. Un exceso de demanda. Al precio B, primero, ¿es un precio de equilibrio? No, es un precio de desequilibrio. ¿Qué dice Manu? Yo ya sé bautizar al desequilibrio. Exceso de demanda. Por debajo del precio de equilibrio, cualquier situación por debajo del precio de equilibrio, yo la bautizo, dice Manu, exceso de demanda. Y la bautizó perfecto. ¿Qué les voy a pedir? Bueno, marquen en el gráfico la cantidad de exceso. Pero el gráfico no tiene ejes. No tiene valores. Ubiquen, por favor, cuál es la cantidad del exceso. Pista. Esa es la cantidad demandada, ¿no? Pista. Cantidad demandada al precio A. Al precio B, perdón. Esa es la cantidad ofrecida. ¿Dónde está el exceso de demanda? ¿Cuánto mide el exceso de demanda? Obviamente, la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. A mí que me gusta hacer gesticular con los brazos. Cantidad demandada menos cantidad ofrecida. ¿Sí? Típica pregunta de examen final. Nadie conteste. Piénsenla. Típica pregunta de examen final. En esta situación, ¿sobra producto o falta producto? Nadie conteste. Nadie conteste. ¿Qué preguntan? Muy bien, qué buena pregunta. Ya los tenemos pensando en términos de modelo. ¿Qué pasa? ¿Falta producto o sobra producto? Falta producto. Falta producto. ¿Cuánto? Y esa distancia. ¿No? Falta producto. Che, ¿quién está preocupado? ¿Las empresas venden todo lo que produjeron? Sí. Chocha. ¿Quién no consigue producto? Los consumidores. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven gráficamente? ¿Cómo sucede en la realidad? ¿No sufrieron nunca un exceso de demanda? Recital de no sé quién. A los 30 segundos, la gran 7, me quedé 2 horas conectado acá y ya no hay entrada. Salieron las medialunas de la panadería, 7 y 1, 7 y 3, ya no hay más, la gran 7. El exceso de demanda es una cola, una fila. Te quedaste sin. Ese es el exceso de demanda. Todas las veces que se quedaron sin, se comieron un exceso de demanda. Y las veces que se quedaron con y sus amigos se quedaron sin y decían,
Claro que tengo. Sí, turros que son. Claro, el exceso de demanda es la clásica situación de escasez. La clásica situación de escasez. ¿Cómo se resuelve? Primero, ¿cómo se dan cuenta las empresas? ¿Cómo se da cuenta Dieguito Mazzone que hay exceso de demanda? En los depósitos. Claro, no da abasto. No da abasto. Si ahora les pidiera que gritaran, ¿qué van a hacer las empresas? Qué gana de decir subir los precios, ¿no? Sí, en la Argentina por lo general subimos los precios. Ah, ¿lo querés? Bueno, no. El modelo dice no. ¿Qué van a hacer las empresas? Producir más, producir más. Diciendo, che, estoy bárbaro. Vamos a producir más. Vamos a producir más. Eso es buena fe en los mercados. Hay exceso de demanda, vamos a producir más. No le vamos a dar por el cuello a los 5 consumidores que pueden comprar. Vamos a producir más. Pero, economía 1, estamos en rendimientos marginales decrecientes. ¿Querés producir más? Y el factor fijo se te empieza a agotar. ¿Qué pasa con los costos marginales si querés producir más? Aumenta. ¿Y qué le vas a decir a los consumidores? Papá, tengo costos marginales más altos. Pero qué tipo jodido, ¿no? ¿Qué crees que haga? Tengo un precio más alto y tengo que ir a producir allá al fondo, al último invernáculo. El aumento de la producción, 3 pasos, el aumento de la producción me empuja al alza los costos marginales. Cada unidad que agrego me incrementa el costo más que el anterior. Me incrementa el costo total más que el anterior. ¿Qué hacen las empresas? Recién ahí, empresas bien nacidas, recién ahí trasladan a precios. Ahora, cuando los precios suben, la curva de oferta me voy a mover por acá, ¿no? Empresas que tienen un precio de cierre muy bajo, empieza a subir el precio y dicen, pará, voy a producir más. Pero hay empresas que tienen un precio de cierre, por ejemplo, por acá, que eran oferentes potenciales, ¿se acuerdan? Bueno, si el precio supera el precio de cierre, entran. ¿Qué vamos a ver? Más empresas y las que estaban produciendo más, estimuladas por el aumento del precio. ¿Y los consumidores? ¿Chocho porque aumenta el precio? No. Toda esta gente quería pagar el precio B, pero no conseguía producto. El aumento del precio, ¿qué hace? Y me los empieza a ralear. El que estaba dispuesto a pagar el precio B y ni un centavo más, a medida que le suba el precio se va a retirar, ¿se acuerdan? Se va a volver consumidor potencial. Y los que queden van a demandar menos. La cantidad de demanda se va a mover por acá. ¿Hasta dónde? ¿Dónde termina la historia? En la situación de equilibrio. ¿Sí? Fanfarronea el modelo con nosotros. Nos dice, bueno, discutime. Y miren qué interesante. Esta sí, anótenla porque esta no se salvan con Vero, con Laura o conmigo, con los tres, no se salvan de esta ni a palos. Típica pregunta de examen final. Son 2 preguntas que desembocan en la tercera, que es la conclusión más linda del modelo. Primera pregunta. ¿Qué cantidad se vende? ¿Qué cantidad se vende efectivamente cuando hay exceso de oferta? ¿Qué cantidad se vende efectivamente cuando hay exceso de oferta? Primera pregunta. ¿Cuántas operaciones se hacen? ¿Cuánto se produce? ¿Qué cantidad se vende efectivamente cuando hay exceso de oferta? Nadie contesta. ¿Qué cantidad se vende efectivamente cuando hay exceso de demanda? ¿Qué cantidad se vende efectivamente cuando hay exceso de demanda? Segunda pregunta. Y la tercera es la conclusión maravillosa que no se las voy a anticipar.
Exceso de oferta. ¿Qué cantidad se vende? ¿La ofrecida o la demandada? La demandada. Se vende la cantidad menor. Manda la fuerza menor. Los economistas decimos manda el lado corto. De la X, el lado corto. Exceso de demanda. ¿Qué cantidad se vende? La ofrecida, la menor. Entonces miren, a cualquier precio por encima del equilibrio, la que me dice cuánto se vende es esta. A cualquier precio por debajo del equilibrio, la que me dice cuánto se vende es esta. Conclusión maravillosa, hermosa de los que defienden el modelo. ¿Qué precio es el que genera la mayor cantidad de operaciones? ¿Qué precio es el que genera la mayor cantidad de operaciones? El precio de equilibrio. ¿Qué diría el Bambino Veira? Belleza. Belleza. El modelo es hermoso. Después, si explica la realidad o no, discutimos. Pero es hermoso. La máxima cantidad que se comercializa en la situación de equilibrio. ¿Y qué dicen los defensores de los mercados? Dicen, che, la economía no era la ciencia que estudiaba cómo se resolvía la escasez. Ah, mirá vos. El equilibrio del mercado es la máxima cantidad de un producto disponible. La máxima cantidad de operaciones. La frutillita, los espera Laura con esto en microeconomía en cuarto año, o sea que tienen 3 años para meditarlo, pero hoy se los cuento. Solo para los de económicas, para los demás es complicado porque no lo vimos, pero piénsenlo por un poquito. Miren, equilibrio de los consumidores. Utilidad marginal igual a precio. Utilidad marginal, lo que recibo de esta unidad. Precio, el estímulo. Equilibrio de los productores. Costo marginal igual a precio. Costo marginal, el esfuerzo que estoy haciendo por esta unidad. Equilibrio conjunto. Utilidad marginal igual a precio, precio igual a costo marginal. ¿Me siguen? El precio está mediando ahí. ¿Qué pasa en el equilibrio del mercado? Pasa algo maravilloso. La gente que aprecia el bien por su utilidad marginal está justificando que las empresas lo produzcan. Eso es el mercado. Yo, con mi decisión de satisfacer mi necesidad con esta utilidad marginal, te estoy permitiendo que vos enfrentes este costo marginal. Esa es la belleza del modelo. Pago por lo que a vos te cuesta. Buenísimo. Según mi reloj, son las 17:26. ¿Sí? Voy a completar este cuadrito a 300 kilómetros por hora. Me dicen Colapinto. Y para todo el mundo, lo siguiente. Los que están en el Zoom, que no son estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, tienen 2 opciones. Pedirnos el material, que lo ponemos a disposición, y después pedirnos eventualmente un certificado de asistencia, que también lo ponemos a disposición de la clase abierta si les interesa. Y eventualmente, si quieren participar de otra clase donde expliquemos esto, esa clase va a suceder la semana que viene. Vamos a volver a explicar esto con lujo de detalle. Pero ya nos tenemos que concentrar en explicarlo para los estudiantes de económicas. Y para los estudiantes de económicas, tranquilos, lo vamos a volver a explicar, pero esto sintetiza los temas que vamos a trabajar en el tercer parcial. O sea que, para los que andan llevando la materia al día, encontrarían en este cuadrito el cierre de lo teórico tal como habíamos dicho al principio. ¿Qué viene a hacer el cuadrito? Y el cuadrito viene a que la versión simplificada de la realidad sea un poco menos simplificada. ¿Por qué los mercados tienen mala prensa?
Primero porque se la merecen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mercados en las economías capitalistas son imperfectos. ¿Qué significa imperfectos? Que no se dan todas las condiciones que garantizan la belleza del gráfico anterior. Porque la belleza del gráfico anterior reside en una cuestión social, comunitaria, que es muy rica y muy interesante, que nadie tiene más poder que nadie. Estaríamos tentados a decir que los mercados atomizados, como ahora les voy a contar, son la versión económica de las democracias, donde todos valemos un voto. Cuando no todos valemos un voto, la democracia se complica, y cuando los mercados no son atomizados, los mercados se complican. Entonces, hay una construcción que voy a usar como referencia y la voy a llamar construcción ideal, que es lo que se denomina un mercado de competencia perfecta. O lo pueden encontrar como mercado de concurrencia perfecta. Y voy a usar el concepto ideal en dos acepciones. La acepción de la gente pro mercado, que dice es el lugar al que hay que llegar. Ideal como tratemos de que todos los mercados funcionen así. ¿Sí? La mirada pro mercado es una mirada que considera el mercado de competencia perfecta un ideal lograble. La mirada no tan complaciente con los mercados usa la palabra ideal en otra acepción, que dice eso no es real, eso es ideal. Está en las ideas de la gente. No hay ningún mercado concreto en ningún país capitalista que funcione como ese. Ustedes podrían preguntar, ¿y usted qué piensa? Lo que menos importa es lo que yo pienso. Les cuento las dos mitades de la biblioteca. Para algunos es un ideal alcanzable, para otros es solo una idea. Bien, ¿cuál es la lógica del cuadrito? Vamos a ver qué características cumplen los mercados para que los consideremos de competencia perfecta. Es decir, que si yo trabajo como profesional en ciencias económicas y me dicen analice un mercado, yo tengo una lista de chequeo y digo, si se cumplen esas condiciones, todas esas condiciones simultáneamente, recién ahí digo, ese mercado real, los mercados son que estoy observando, merece ser considerado de competencia perfecta. ¿Me siguen? Si no se cumple al menos una que no se cumpla, ya no es un mercado de competencia perfecta. Tienen que cumplirse simultáneamente todas las condiciones. Si no se cumple al menos una, lo voy a llamar de competencia imperfecta. Voy a decir, es un mercado, los mercados son, este que estoy observando es de competencia imperfecta. La competencia imperfecta puede obedecer a dos fuentes de imperfección. Una, la imperfección por el lado de la oferta. Estas tres son imperfecciones por el lado de la oferta. La que es imperfecta es la oferta. Y estas dos son imperfecciones por el lado de la demanda. La que es imperfecta es la demanda. ¿Sí? De resultas que tenemos 6 posibilidades. Los mercados que son con los que nos encontremos tendrían que poder ser clasificados en alguna de esas 6 posibilidades. Si ustedes trabajan para empresas, cuando estudien microeconomía, van a ver que la gerencia de la empresa toma ciertas orientaciones en función del tipo de mercado en el cual la empresa se mueve. ¿Me siguen? Entonces, si yo estudio ciencias económicas y trabajo en una empresa monopólica, la teoría me va a decir cómo tengo que tomar las decisiones en una empresa monopólica. No, pero me tendría que decir, no está bueno que haya una empresa monopólica. ¿Qué me va a decir la teoría? La empresa monopólica perjudica a los consumidores de esta manera. ¿Sí? Si yo trabajo en una empresa monopsónica, la teoría me va a decir, la empresa monopsónica ejerce su poder de esta manera. ¿Qué me está diciendo la teoría? Che, hay una asimetría. Podés explotarla, aprovecharla y perjudicar al resto, o podés tratar de que no exista más. Por lo general,
en las economías capitalistas, las empresas no solo que no trabajan para que las imperfecciones desaparezcan, al contrario, las empresas trabajan para ser lo más imperfectas posibles, a su favor. ¿Me siguen? Cuando usted vaya a un curso de marketing, lo primero que le van a decir es tratar de encontrar eso que te hace único. Que básicamente es tratar de encontrar eso que te hace monopólico. Y va a estar bien. Moralmente no lo sé, pero va a estar diciendo, che, ganate tu presencia en el mercado por atributos que te hacen único. Y uno diría, che, pero yo estudié en Economía 1 que si soy único, estoy en un mercado imperfecto. ¿Sí? Ah, mirá vos. ¿Sí? ¿Qué paraguas moral está apareciendo para entender esto? Competir. Compitamos. Los mejores le ganan a los menos mejores. Bueno. Para los económicas, ¿hay que hacer un cuadrito como este y entregarlo en el tercer parcial? ¿Qué pregunta? Sí, pero siempre y cuando sirva para explicar el análisis del mercado que están haciendo. Bueno, características de un mercado de competencia perfecta. Todas esas que ven ahí. Primero, hay muchos y pequeños vendedores en relación al total del mercado. Para decirlo groseramente, ninguna empresa capta más del 5% del total de la demanda. Competencia en serio. Y esa multiplicidad de empresas se vincula con una multiplicidad de consumidores. Porque también los consumidores son muchos y pequeños. Decimos, nadie tiene poder de mercado. Esas dos características juntas, las dos simultáneamente, si se dan las dos simultáneamente, decimos que estamos observando un mercado atomizado, donde hay muchos participantes y ninguno de ellos individualmente tiene más poder que el resto. Y que necesariamente qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, para quién se produce, se va a definir en el concierto, en la sinfonía que van a tocar en conjunto esos participantes. Ninguno de los productores logra diferenciar el producto tal que el producto de una marca sea más valioso que el de otra marca. ¿Me siguen hasta ahí? Nadie logra un atributo diferencial de calidad sobre su producto respecto de sus competidores. Habitualmente esto sucede en productos que se terminan denominando commodities. ¿Sí? Los produzca quien los produzca, casi que se pueden vender a granel. La marca es una referencia apenas operativa. Bien, ¿qué sucede además? Que no hay ninguna barrera que impida que nuevas empresas entren al mercado. Las barreras pueden ser de dos tipos. Habitualmente hay barreras legales, que si no cumplís con cierta normativa no podés producir tal cosa. Y muchas veces hay barreras económicas. ¿Qué significa esto? Que la inversión mínima requerida para poner una empresa de tal cosa es enorme. Y entonces no muchas empresas pueden hacerlo. En los mercados de competencia perfecta no existen ni unas ni las otras. Profe, pero yo fui al municipio y me dijeron que para producir pan en mi casa tenía que azulejar. No, eso no es una barrera, eso es un requisito bromatológico. Ah, no, pero no, eso es un requisito para la salubridad. No es que cualquier trámite que alguien me pida es una barrera. ¿Qué sería una barrera? Y que me digan, no habilitamos más agencias de remis porque ya hay 10 en Esquel. Ah, bueno. ¿Sí? O no puede haber 3 farmacias por cuadra. Bueno, una barrera. ¿Querés poner en otro lado? Poner en otro lado. Pero normativamente esto no se puede. No me importa si querés o no, no se puede.
vamos a ver que muchas barreras son razonables, no son caprichosas. Pero las empresas viven la barrera como un límite. Toda barrera, lo saben por la idea física de una barrera, protege al que ya pasó la barrera y le impide a otro pasarla. La barrera siempre es una protección. ¿A quién? Al que ya está. Sí, economía 1. La empresa que está en un mercado de competencia perfecta obtiene un beneficio extraordinario. ¿Qué significa eso? Que obtiene un beneficio económico positivo. ¿Qué significa eso? Que gana más que el costo de oportunidad. Ese elemento, que la empresa gane más que el costo de oportunidad, actúa como un llamador. Che, vengan que en este mercado se gana más que el costo de oportunidad. ¿Ustedes están peludeando para ganar el costo de oportunidad? Acá tengo un beneficio económico maravilloso. No, pero ¿qué empresa va a decir eso? Nadie lo va a decir. Se ve, se nota. Como no hay barreras a la entrada, entran las empresas. ¿Qué hacen las que estaban? Se quejan. No, antes ganábamos mucho más, claro. Se los cuento en la próxima clase con el esquema del mercado. Cuando entran empresas, se desplaza la oferta, la situación de equilibrio tira el precio para abajo. Todas las empresas que están en un mercado de competencia perfecta desearían que hubiera una barrera. Y van y negocian con las autoridades, che, poneme una barrera. Pero, mientras se dé todo eso, los beneficios extraordinarios son algo extraordinario, que por lo general dura un poco de tiempo. Y hay que sacarle el jugo. ¿Qué dice en la última columna? Dice, curva de demanda orientada a la empresa. No puse nada porque no me alcanzaba el lugar, pero para los de económicas hay que tendrían que poner, en esa rectita horizontal tendrían que poner precio igual a ingreso medio igual a ingreso marginal. Dibujito porque me insultaron la otra vez que lo borré. ¿Qué quiere decir? Que el precio lo va a dar el mercado. Y que la empresa toma decisiones sobre un precio que no define. En un mercado de competencia perfecta, las empresas son precio aceptantes o tomadoras de precio. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero acá tendría que terminar para que no se me mueran de sueño y de cansancio. A las menos 10. Igual el Baroli se va retomando el público. Sí, bueno, bárbaro. Bienvenida a toda la gente que llegó después de que saludamos. No, igual, vamos a negociar. Voy a terminar y 52. ¿Sí? Si no termino y 52, se van. Huyen así, se empiezan a escapar. No, voy a tratar de terminar y 52. Porque tengo 300 placas más. Así que si no me impongo terminar, podríamos seguir charlando un rato largo. Bien. De tirón, todos los mercados donde se verifica competencia imperfecta y la imperfección está generada por la oferta. El caso más extremo de competencia imperfecta del lado de la oferta se llama monopolio. Saben que mono significa uno, ¿sí? El poder de uno. ¿Sí? El poder de mercado de uno. Bien, por favor, una aclaración muy importante de la economía. Físicamente puede haber muchísimas empresas. ¿Qué significa que haya un monopolio? Que una empresa grande concentre una gran cantidad de las ventas. ¿Qué es una gran cantidad de las ventas? Según la ley antimonopolio de cada comunidad. Pero una gran cantidad de las ventas es que una empresa concentre el 40, el 45%. No hace falta que concentre el 90%. Siempre y cuando el resto sean chiquititas. ¿Me siguen? Una concentra el 40% y 30 concentran el 60% que falta. ¿Por qué? Porque eso le da de poder de mercado a la empresa grande. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que un monopolio es donde hay excluyentemente una empresa. Aparece una empresa chiquitita y decimos, ya no es un monopolio. Sigue siendo un monopolio. Bien. Contra esa empresa chiquitita, negocian, dialogan, tratan de aprovisionarse muchos y pequeños consumidores.
Bien, obviamente si hay una empresa potente no diferencia el producto, nos ofrece siempre lo mismo y habitualmente los monopolios perviven porque hay barreras a la entrada. Barreras a la entrada. Muchas veces las barreras son legales. Hay normas que definen monopolios. Eso quiere decir que los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, los gobernadores, los diputados nacionales, el presidente son corruptos y hacen negocios con los monopolistas y se llenan de plata. No. Pero no sucede, qué sé yo. No. Lo que quiere decir es que hay normas que por alguna razonabilidad quienes generaron la norma dispusieron un monopolio. Les cuento cuál es la única norma que los economistas aceptamos como totalmente criteriosa. La norma que define un monopolio natural. Un monopolio natural. Voy a poner dos ejemplos, uno muy sencillo y uno un poquito más entretenido y picante. Y tratar de cumplir con el horario. Los que no son del edificio, cuando salgan, pueden optar por salir por la puerta del último ala y van a atravesar el buffet. ¿Sí? La delegación zonal, que es la autoridad que gestiona el manejo de los recursos universitarios en el edificio, le concede a un solo grupo manejar el buffet. ¿Estamos de acuerdo? El delegado zonal con el consejo zonal son pro monopolio. Pro monopolio. Otra vez, pro monopolio. Hay una norma que dice, le vamos a otorgar la concesión a estos durante tanto tiempo. Y solo a estos. ¿Ustedes creen que los chicos que manejan el buffet le dan un sanguchito al delegado zonal? ¿Sí? ¿O adornaron a los del consejo zonal? No. ¿Por qué creen que hay un solo buffet? ¿Por qué hay monopolio? ¿Ustedes creen que son un montón? ¿Ustedes creen que ¿ustedes creen que nosotros somos un montón? Yo creo que no compro nunca nada en un buffet. ¿Cuánto? Ustedes van y se compran una pisita, ¿ustedes creen que le rompen la cabeza a esta empresa? No. ¿Un monopolio natural qué es? Que si en vez de haber uno, hubiera 2, 3, 5, se fundirían los 5. Porque la demanda es tan pequeñita, tan ratona, que no sostendría a más de una empresa. Con lo cual, abrir a la competencia es básicamente destruir la provisión del producto. Si la delegación zonal permitiese 5 buffets, se fundirían los 5. A poco tiempo. Seguro vendría gente. O se quedaría uno y se comería los otros 4. ¿Por qué? Porque cuando la demanda es muy reducida, no tiene sentido generar más de una empresa. ¿Por qué? Porque el costo marginal de cada unidad es mucho más alto que la disposición a pagar de los consumidores. No se sostiene la cosa. Ejemplo picante. ¿Les gustaría que en vez de haber una COP16 en Esquel y Treviño hubiera 2 COP16? 3 COP16. Ah, son monopólicos. ¿Quién no hizo una marcha que una vez o protestó contra la COP16? Después vemos si la gestionan bien o no, pero ¿creían que hubiera 5 COP16? 8 COP16. Cambiemos. ¿Les generarían 5 Camusis? ¿Qué significaría? Che, en mi cuadra, yo contraté a Camusi 1. Vino el Caño Maestro y Baroli. El otro contrató a Camusi 2. Vino el Caño Maestro, Baroli no, porque contrató al otro, ¡pum! Vino el que contrató a Camusi 3, el Caño Maestro, ¡pum! Tendríamos que pagar toda la instalación, que es una única instalación que nos aprovisiona a todos, 5 veces. Una locura. Muchas veces la única forma de que el servicio se preste es que sea un poder monopólico. ¿Por qué? Porque la inversión para que haya 2, 3, 4, 5 empresas es descomunal. Y el costo marginal de cada conexión sería altísimo. Y por lo tanto el precio sería altísimo.
¿Nos tenemos que fumar los monopolios naturales? Sí. Sí. ¿Cuál es la única alternativa? Y, uno, que seamos más. A reproducirnos, no. Dos, que mejore la tecnología. Me explico. Radio Nacional, razonablemente, era un monopolio natural en 1960. Hoy, una antena de FM cuesta 2 mangos. Y hay pila de FM. ¿Sí? Antes, tener un vehículo era... Ahora, tener un vehículo es mucho más sencillo. Entonces, que proliferen los Uber y la tecnología hace que se haya generalizado un dispositivo. En todas las cosas en las que la tecnología baja sistemáticamente los costos de producción, ese cambio tecnológico amenaza a los monopolios naturales. El gran miedo de los monopolios naturales no es las marchas de los consumidores. Eso es un problemita, lo maneja. El gran miedo es el avance tecnológico. Que haya un mecanismo tecnológico que me deje sin el negocio. Por eso, la inteligencia de los monopolistas tendría que ser invertir en tecnología y no entrar en su zona de confort. Bien, rapidito. Acá dice oligopolio. ¿Qué pasa con el oligopolio? 2 empresas, 3 empresas, pocas empresas que concentran a la mayoría de los consumidores. ¿Qué hacen los oligopolistas? Habitualmente, y eso está penado por la ley, establecen acuerdos de precios y nos matan. ¿Por qué? Porque si los oligopolistas compitiesen, matarían la gallina de los huevos de oro. Entonces, entre 2 o 3 toman acuerdos y mantienen los precios bien altos. Cuando los oligopolistas se ponen de acuerdo, se llama colusión, es un delito, lo vamos a charlar con los de economía. Un tipo de mercado muy particular, competencia monopólica. Parece una contradicción en los términos. Es competencia y es monopólica. Lo que van a aprender en cualquier curso de marketing es traten de que el mercado de competencia perfecta se transforme en un mercado de competencia monopólica. Me explico rápidamente y nos vamos. Contéstenme, ¿cuál es la mejor pizza de Esquel? Discutimos, ¿no? ¿Cuál es el mejor pediatra de Esquel? ¿Cuál es el mejor contador de Esquel? ¿Sí? Discutimos. No discutimos nada, dice allá. ¿Qué pasa? El mercado de competencia monopólica es donde cada oferente logró armar su clientela. Y para esa clientela es único. Ahora, hay un montón muy parecido. ¿Te zarpaste con lo que me cobrás la pizza? Y... Che, el pediatra ya no atiende más la obra social. Y encima te pide una... ¿Sí? El mercado de competencia monopólica es la derivación automática de los mercados de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque todos los competidores buscan fidelizar su clientela. Cuando la fidelizan sobre sus clientes, que son un grupito del total, tienen poder de monopolio. Yo voy siempre al mismo pediatra, compro siempre en la misma pizzería y tengo el mismo contador hace 50 años. Estoy fidelizado. Ahora, donde se zarpen, los mercados de competencia imperfecta por el lado de la oferta le permiten a las empresas imperfectas ser, anótenlo y termino la clase, formadoras de precios. No tomadoras de precios, sino formadoras de precios. ¿Cómo no? Los mercados de competencia imperfecta por el lado de la oferta le permiten a las empresas imperfectas ser formadoras de precios. No tomadoras de precios, sino formadoras de precios. Definen el precio que quieren cobrar. Y la demanda se las aguanta. La más zarpada es el monopolio. La que tiene mayor capacidad de fijación de precios es el monopolio. La menor capacidad de fijación de precios es la competencia monopólica. El precio de un mercado de competencia monopólica se parece muchísimo al precio de equilibrio de un mercado de competencia perfecta. ¿Me siguen hasta ahí? El precio de un monopolio es muy superior al precio de un mercado de competencia perfecta. Ha sido un placer. Para que salude a la cámara. Chau, chau. Muchas gracias a todo el mundo. Un gustazo.
Los que quieran certificado, a ver ahí, insistirle en el chat.